Buenas tardes, chicos. Vamos a hacer el repaso del primer laxo de Lingüística 1. ¿Ok? Lo primero es que ustedes, todo el material e información suministrado por el docente, bien sea en Canvas o en Classroom o en cualquier herramienta online, ustedes deben ampliar la investigación, ¿ok? Deben ampliarlo. El estudiante debe consultar y trabajar con la bibliografía asignada en el programa de la materia Lingüística 1. Okay, eso es importantísimo. Siempre amplíen la información en todas las semanas, en Canvas. Ahí tienen la bibliografía, tienen referencias bibliográficas y en la página principal también están todas las referencias bibliográficas. Es importante. Bien, vamos a dividir este repaso en varios encuentros, ¿ok? En 2 encuentros más. Yo les voy a... esta información se las voy a dejar en Classroom, en el grupo de Classroom que tenemos allí. Y igual el link para que ustedes tengan toda la información y cualquier material que yo encuentre por allí, que revise, también se los cuelgo allí en Classroom. Bien, entonces, ¿qué vamos a ver en esta primera clase? Vamos a ver lo que es lingüística, la importancia de la lingüística en idiomas modernos, los conceptos de lingüística, según algunos autores. Vamos a ver los fundamentos de Noam Chomsky sobre el lenguaje, qué propone Coserio del lenguaje, algunos enfoques de la lengua, el habla y el lenguaje, fundamentos de Saussure sobre la lingüística, corrientes lingüísticas, los campos de la lingüística y la disciplinas lingüísticas. Bien, ¿por qué es importante que ustedes estudien lingüística en la carrera de idiomas modernos? Porque la lingüística les ayuda a conocer a la lengua, que es entendida como un sistema de signos autónomos en sus distintos niveles, por supuesto, fonético, fonológico, morfológico, sintáctico, léxico y semántico. Además, les ayuda a definir metodologías apropiadas que puedan ser aplicadas estratégicamente de manera didáctica y que estas estrategias puedan facilitarle al aprendiz el desarrollo de sus habilidades lingüísticas de acuerdo a sus necesidades comunicativas, en el caso que ustedes decidan ser docentes. ¿Okay? Porque también es importante que estudien lingüística, porque el aprendizaje y la adquisición de segundas lenguas extranjeras pueden concretizarse en diferentes contextos sociolingüísticos y educativos, tanto en el aprendizaje en el contexto natural como en el contexto formal. También es importante porque el dominio de una lengua materna les permite desarrollar una competencia comunicativa óptima en 2 lenguas. ¿Ok? Entonces, bien, en cuanto a los conceptos de lingüística, tenemos a Chomsky que explica que la lingüística no es más que describir las reglas que constituyen la gramática de la lengua. Coserio afirma que la lingüística es una ciencia que estudia todos los puntos de vista del lenguaje humano, y Saussure define a la lingüística como una ciencia que estudia todos los hechos lingüísticos y los aspectos del lenguaje. Bien, ahora vamos a comenzar con Chomsky, a ver cuáles son los postulados y todo lo que habla Chomsky o las investigaciones pues, que hizo Chomsky. Noam Chomsky postula en su teoría la existencia de una estructura mental innata que permite la producción y comprensión de un enunciado en cualquier idioma natural. Es decir, el lingüista explica que ese proceso de adquisición del lenguaje solo se produce cuando el niño deduce las normas implícitas del lenguaje, y ese proceso de adquisición posibilita de alguna manera el dominio del lenguaje hablado para su correcto funcionamiento. Chomsky también afirma
que ese proceso innato en el niño desarrolla de manera automática las palabras, las frases y las oraciones de acuerdo a la competencia. Además, afirma el lingüista que todos somos capaces de desarrollar y aprender el lenguaje durante la niñez, pues Chomsky dice que todos poseemos un dispositivo de adquisición del lenguaje en nuestro cerebro. Dentro de los postulados de Chomsky, también él habla sobre las gramáticas, y él las divide en gramática generativa, o hizo una investigación, pues, en cuanto a la gramática generativa, la gramática transformacional y la universal. Entonces, él dice que la gramática, o él explica que la gramática implica reglas internalizadas por el hablante que especifican secuencias permitidas. Es decir, la gramática no es más que el estudio sistemático de los elementos constitutivos de una lengua. Los sonidos, la parte fonética, las formas, que es la morfología, las palabras, que es la semántica, las construcciones, que es la sintaxis, y recursos expresivos. En la gramática generativa, que explica Chomsky, que es aquella que especifica qué secuencias son posibles y cuáles no. En esta gramática, muchachos, lo primero que debemos aclarar son los aspectos generales. Son aspectos generales para hacer distinción entre la lingüística, la competencia lingüística y la actuación lingüística. La competencia lingüística corresponde a la capacidad que tiene el hablante idealizado para asociar sonidos y significados que conforme a reglas inconscientes y automáticas. Es decir, saber usar las categorías gramaticales de la lengua, la fonología, la morfología, la sintaxis, el léxico. Mientras que la actuación o la ejecución lingüística, porque la pueden encontrar así, actuación lingüística o ejecución lingüística, corresponde a la interpretación y comprensión. Es decir, la actuación hace referencia a la interpretación y comprensión de las oraciones de acuerdo a esa competencia que les acabo, a esa competencia lingüística. ¿Ok? En cuanto a la gramática generativa transformacional, el lingüista explica que es un tipo de gramática que permite al hablante separar las oraciones bien formadas de las mal formadas. Es decir, esta gramática explica las construcciones de un idioma mediante las transformaciones lingüísticas que sufre, ¿verdad?, este idioma y las estructuras, sus estructuras y las frases, pues, o las estructuras de las frases. En cuanto a la gramática universal, la gramática universal, aquí Chomsky afirma que forma parte del patrimonio genético de los seres humanos, quienes al nacer, ¿verdad?, poseemos un patrón lingüístico básico, determinante, en el cual se amoldan todas las lenguas. Es decir, el lingüista afirma, o él afirma, que esta capacidad singular es propia de la especie humana y en el uso corriente del lenguaje se evidencian las enormes posibilidades del potencial creativo del hablante. Por ejemplo, Chomsky, él explica dentro de sus postulados que cuando nacemos, o sea, el niño tiene conocimiento de todas las lenguas del mundo, por lo que el bebé puede adquirir cualquier lengua, pues siempre y cuando sea aplicada todos los días desde su nacimiento. Es decir, el bebé adoptará sin ninguna dificultad el idioma, ¿ok? Ya que el bebé tiene interacción con la lengua, ¿verdad?, con esa lengua desde el primer día de su vida, y evidentemente en el camino tendrá que perfeccionarla y entenderla por completo. ¿Ok? Bien, vamos a hablar un poquito más sobre la competencia lingüística, que esa es un postulado también que desarrolló Chomsky, pues. Vamos a ampliar un poquito esto. ¿Qué dice Chomsky de la competencia lingüística? Él dice que se pueden distinguir 3 niveles. Uno histórico, otro universal y otro individual. En el primer nivel, ¿verdad?, el hablante atiende a las normas históricas de una tradición idiomática, de una comunidad determinada. En el segundo nivel, que es el universal, siempre se habla en una misma lengua, ¿ok?, en ese espacio.
Y en el nivel individual, que es el último nivel al que se refiere Chomsky, es una actividad que se realiza individualmente. En cuanto a la actuación lingüística, esta es la conducta lingüística del sujeto, es decir, es el uso que éste hace de la lengua. La actuación lingüística se halla determinada no solo por la competencia lingüística, es como el conjunto de conocimientos que permiten al hablante de una lengua el comprender y producir una cantidad infinita de oraciones gramaticales correctas, ¿verdad?, del hablante, sino también permite las convenciones sociales y otros factores de índole cultural y emocional. En la actuación lingüística también se refiere al lenguaje imperfecto de los hablantes de una lengua que puede contrarrestarse con la competencia lingüística. ¿Ok? Entonces, en resumen, la competencia es el conocimiento intuitivo, inconsciente del hablante, lo que el oyente posee de una lengua general, subyace uniforme en una comunidad, mientras que la actuación es el uso actual de la lengua en condiciones concretas, se compara con el habla, es individual, es el modo particular como cada hablante hace uso de esa competencia. Dentro de las investigaciones de Chomsky también él propone un modelo de 3 componentes, ¿no? Esto lo vamos a ampliar un poquito más adelante, o lo vamos a desarrollar más adelante, pero voy a hacer como un inciso aquí, ¿ok? Él habla del componente sintáctico. Él explica que el componente sintáctico se encarga de la generación de ideas. Habla del componente fonológico, que se encarga de la asignación de la representación fonética de la oración. Él explica también, Chomsky explica también que en este componente fonológico consiste en todo el conjunto de reglas fonéticas que rigen la conversación de morfemas y en fonemas, regulando así de alguna manera la pronunciación de las palabras y los enunciados. Y un tercer componente, que es el semántico. Él explica, Chomsky explica que se encarga del procesamiento semántico de la oración. Además, dice o afirma que este componente es un conjunto no especificado de reglas semánticas que asigna secciones a la estructura profunda. En este componente, su labor consiste en convertir una estructura profunda en una representación de un significado. Bien, ahora vamos a ver los postulados de Coserio. Yo siempre si no se acuerdan, bueno, seguro que no se acuerdan, pero yo en algún momento les dije que Coserio es un lingüista que ese señor no se entiende ni él mismo. Pero bueno, tenemos que revisar sus postulados y sus teorías y todo lo que él propone en cuanto a la lingüística, porque de hecho ustedes van a ver algunas cosas, algunos temas en Lingüística 2 de Coserio. ¿Okay? Entonces, bueno, ¿qué explica Coserio sobre la lingüística? Él dice que es una ciencia del lenguaje que estudia todos los puntos de vista del lenguaje humano articulado en general y en forma específica en que se realiza, es decir, los actos lingüísticos y los sistemas de las isoglosas llamadas lengua. ¿Ok? Dentro del modelo que propone Coserio, él hace referencia al lenguaje, definido como un sistema de signos simbólicos empleados para la intercomunicación social. El lingüista, ¿verdad?, nos hace notar que la lingüística se ocupa esencialmente de ese lenguaje articulado, esto es, el estudio del lenguaje en que los signos son palabras constituidas por sonido. Y él dice que dentro del lenguaje articulado se distinguen 2 realidades básicas, el acto lingüístico y la lengua. Es decir, el acto lingüístico corresponde al acto de emplear en la comunicación uno o más signos del lenguaje articulado, donde estos signos o símbolos, para que realmente produzca un acto comunicativo,
tienen que poseer la misma forma y más o menos el mismo significado dentro de una determinada comunidad lingüística. Y la lengua, como un sistema de isoglosa comprobado en una comunidad de hablantes. Es decir, la lengua no existe solo como sistema de los actos lingüísticos, sino también lo hace virtualmente en la memoria de los hablantes de dicha comunidad. ¿Qué plantea Coserio dentro él también plantea el sistema, plantea la norma, plantea el habla. ¿Qué dice? Él dice que esta distinción, el sistema, la norma y el habla, es una distinción tripartita frente a las dicotomías susorianas de la lengua y habla. Acuérdense que, bueno, más adelante vamos a ver a Saussure y vamos otra vez a repasar lo que son las dicotomías que propone Saussure, lengua y habla, significado significante, que eso lo vamos a ver más adelante cuando nos toque hablar de Saussure. Pero Coserio, él toma el sistema, la norma y el habla como una distinción tripartita, que se fundamenta en su propia visión del fenómeno lingüístico. Esta distinción tripartita ante las insuficiencias de la dicotomía saussuriana, ¿verdad? Coserio, bueno, en algún momento yo les dije que los lingüistas, voy a hacer un inciso aquí, que los lingüistas, bueno, ellos siempre andan refutando todas las teorías de todos los colegas, pues. Entonces, bueno, en el caso de Coserio, él no está tan conforme con las dicotomías, él dice que las dicotomías susorianas son insuficientes, pues. Entonces, él señala que la norma se manifiesta al cómo se dice y no al cómo se debe decir. ¿Ok? Que esto es un poco lo que maneja Saussure. ¿Ok? En palabras del lingüista, por ejemplo, en palabras de Coserio, el sistema es un conjunto, él dice que es un conjunto de oposiciones funcionales, dice que la norma es la realización colectiva del sistema que contiene el sistema mismo y además los elementos funcionales no pertinentes pero normales en el hablar de una comunidad. Y el hablar es la realización individual concreta de la norma, que contiene la norma misma y además la originalidad expresiva de los individuos, de los hablantes, pues. En este sentido, pues Coserio aclara que el sistema es un conjunto de posibilidades de realización de las cuales la norma selecciona alguna y un sistema funcional puede tener distintas normas. El individuo puede aprovechar las posibilidades para romper la norma. Bien, vamos a ver otros enfoques sobre la lengua, el habla y el dialecto. Las propuestas de Chumaceiro y Malaver. No tengo el libro aquí no lo tengo aquí para decirle la página. No lo tengo aquí dentro de los libros que no lo traje. Bueno, ok. Chumaceiro y Malaver explican que la lengua se entiende, es un sistema abstracto y general, también es un conjunto de signos y reglas que comparten un grupo de hablantes. Ellas explican que el habla es la realización histórica en el tiempo y en el espacio de este sistema, tanto en la forma oral como escrita. Y el dialecto, ellas lo consideran una lengua subordinada de otra superior. ¿Ok? Firmans explica que la lengua es una noción superdotada y el dialecto es una variedad histórica. Y Mouton explica que la lengua es un sistema de comunicación y expresión verbal propio de un pueblo o una nación, mientras que el dialecto no es más que un sistema lingüístico derivado de otro, normalmente con una limitación concreta. Ok, dentro de los niveles de la lengua voy a nombrar, voy a hacer los voy a nombrar aquí, muchachos, porque solo se los voy a desarrollar en el próximo encuentro que tengamos, en la siguiente clase del jueves. Yo se los les voy a ampliar un poco más este tema de los niveles de la lengua, ¿no? Pero los voy a nombrar aquí. Bueno, porque yo lo tenía ya dentro del
dentro de todos los puntos que va a desarrollar. Entonces, dentro de los niveles de la lengua tenemos la pronunciación, fonología y fonética, tenemos la morfología, que es la estructura de la palabra, tenemos la gramática, que es la sintaxis, y tenemos la semántica, que es el significado. Bien, ahora vamos a trabajar o vamos a revisar los postulados de Saussure, ¿ok? ¿Qué dice Saussure de la lingüística? Dice que es una ciencia que estudia todos los hechos lingüísticos y los aspectos del lenguaje. Por cierto, conseguí en mi biblioteca, estaba buscando el libro de Lingüística General de Saussure, que iba a revisar unos conceptos allí, y conseguí otro libro que se llama Historia de Lingüística, y entonces allí aparecen varios lingüistas. Aparece Jacobson, Bloomfield, Caserio, Pidal, Navarro, Alarcos, Coserio, Buller, Sapir, Chomsky, Alonso, Harris, casi todos los lingüistas. Entonces lo que voy a hacer es que poco a poco lo voy a escanear y se los voy a colgar en Classroom, ¿no? Es bastante completo, pues, que le va a servir muchísimo, les va a ayudar. Entonces, bueno, decíamos que, que Saussure habla que la lingüística es una ciencia que estudia todos los hechos lingüísticos y los aspectos del lenguaje. Saussure, recuerden que es el que postula o investiga lo que tiene que ver con el signo lingüístico, y él define el signo lingüístico como la unión de un concepto y de una imagen acústica. Pues él dice que la imagen acústica no es el sonido material, cosa puramente física, sino una huella psíquica, que la representación que de él nos da es el testimonio de nuestro sentido. Él dice que esos dos elementos de signo, concepto e imagen están íntimamente unidos y se reclaman recíprocamente, ¿ok? También él explica que la lengua, o él ve la lengua como un sistema de signos. Entonces él habla que el signo lingüístico es una unidad bilateral abstracta que está conformada por dos elementos inseparables, significado y significante. Entonces explica que el significado es el objeto o es la definición exacta del objeto, y el significante tiene que ver con la imagen que proyecta nuestra mente del objeto, que sería la imagen acústica. También vamos a recordar las características del signo lingüístico, que tenemos la arbitrariedad, que es la relación entre el significado y el significante, que es completamente arbitraria. Arbitrario quiere decir que no existe ninguna motivación, que cada significado le corresponde a un determinado significante. Prueba de esto es como en algún momento les expliqué que en cada lengua se utiliza una palabra distinta para los mismos conceptos. Por ejemplo, perro, dog, ¿ok? Tenemos la linealidad, que se entiende como carácter lineal los sonidos que componen una palabra que aparece en línea, o sea, una delante de otra, no todos a la vez. Por ejemplo, usted coloca la palabra cielo, está ordenada, pues la C, la I, la E, la L, O. Usted no puede decir o ciel, al revés, pues. ¿Okay? Entonces él habla de la linealidad allí de los sonidos y de la palabra. Y habla de la mutabilidad y la inmutabilidad del signo. Entonces él dice que el signo lingüístico presenta dos características aparentemente contradictorias. Debe ser mutable e inmutable a la vez. Es mutable porque a lo largo del tiempo las lenguas evolucionan y nos resulta más difícil entender el habla del siglo pasado. En cambio, en cada momento concreto es inmutable, ya que ningún hablante puede modificarlo por su cuenta, aunque sí puede tomarse alguna libertad, por ejemplo, en el lenguaje poético o en conversaciones amistosas. Pero estas libertades solo afectarán a ese uso concreto y normalmente no tendrá mayor trascendencia. Bien, en cuanto a las corrientes lingüísticas, tenemos la Escuela de Praga,
Esta fue fundada en 1926 por Bulevar, Beniste, Martinet, Jacobson y Tubetskoy, los rusos. El objetivo de esta escuela era el estudio de la fonología, la rama de la lingüística. Recuerden que la fonología es la rama de la lingüística que estudia los elementos fónicos relativos a la voz y al sonido, atendiendo el valor distintivo y funcional. La escuela de Copenhague, que fue liderada por Hässler junto a Brodal, el otro que Toghetti, Urdal, que instalaron la idea de la glosemática, que se refiere al análisis de la estructura de las lenguas tomadas como conjuntos de elementos y relaciones entre el sistema de la gramática, entre lo gramatical y lo fonológico. La escuela del funcionalismo, representada por Martinet, donde el estudio o el objetivo del estudio es la lengua basado en factores sociales. También su estudio fue basado en la semiología, que estudia los signos, la estructura y la relación entre el significante y el concepto del significado, que es donde él hace su investigación de la doble articulación. La lingüística aplicada y teórica. Hay una diferencia entre la teórica y la aplicada. Podríamos decir que la teórica le corresponde la gramática normativa, descriptiva, la tipología de la lingüística y la gramática histórica, mientras que la lingüística aplicada tiene que ver con las acciones sobre la lengua. Es donde se mueve en el contexto, o mejor dicho, la lingüística aplicada se mueve en el contexto de la comunicación como experiencia. La lingüística aplicada tiene que ver, muchachos, con la pedagogía, con las teorías del aprendizaje. Las teorías del aprendizaje tienen que ver con la teoría del uso lingüístico dentro del marco de la sociológico, dentro del marco también teórico del aprendizaje, que es la psicología. La lingüística aplicada tiene que ver con la enseñanza de las lenguas, ¿ok? La enseñanza y el aprendizaje de las lenguas, la adquisición de una lengua, ¿verdad? También tiene que ver con la traducción e interpretación de la planificación lingüística. La lingüística aplicada también trabaja la sociolingüística, trabaja las descripciones lingüísticas semántica, estilística, teórica, fonológica, morfológica, sintáctica. También aborda lo que es la psicolingüística, la neurolingüística. También aborda lo que es las aplicaciones computacionales, que tiene que ver con la confección de los diccionarios, el análisis literario. O sea, la lingüística aplicada tiene que ver con todo esto, pues con aprendizajes de las lenguas, enseñanzas, la pedagogía, la traducción, la interpretación, la sociolingüística, las teorías lingüísticas, la psicolingüística, la neurolingüística. Todo eso tiene que ver con la lingüística aplicada. ¿Ok? La lingüística tradicional es una disciplina prescriptiva, codifica de manera correcta el hablar, clasifica los elementos, da prioridad a la lengua escrita sobre la hablada y ayuda a aprender a pronunciar las palabras. Mientras que la lingüística moderna, describe las formas lingüísticas y sus usos, identifica qué construcciones se usan en la realidad y estudia los distintos usos sociales que favorecen una a otra expresión en la conversación. Bien, la lingüística tiene varios campos. Se divide en varios campos, pues. Tiene el campo de la gramática, como hemos hablado durante toda la hora, que hemos hablado hemos tocado el punto de la gramática. La gramática es un conjunto de reglas que posee toda lengua natural, que posibilita a los usuarios codificar y decodificar un mensaje. Tenemos la fonética, que eso lo vamos a ver en el segundo laxo,
que es la rama de la lingüística que estudia la producción, la naturaleza física y la percepción de los sonidos de una lengua. Y sus principales ramas son la fonética experimental, articulatoria y acústica. Esto lo vamos a ver en el segundo lapso, a partir de la semana que viene. Dios mediante. Y la fonología describe el modo en que los sonidos funcionan en la lengua. Por ejemplo, P y B son sonidos distintos, pues. La fonología tiene como unidad de estudio el fonema. Esto también lo vamos a ver en el segundo lapso. Recuerden que el fonema es la unidad mínima de la palabra distintiva carente de significado, que eso lo dice Obediente en su libro de Fonética y Fonología en la página 23. ¿Okay? Tenemos la morfología, que habla de las formas de las palabras, que son objeto de estudio son objetos de estudio. Aquí en la morfología el monema es la unidad de la primera articulación del signo lingüístico, es decir, que cualquier palabra puede ser dividida en unidades más pequeñas dotadas de un significante y un significado. Esa es la parte morfológica. La morfología y la morfosintaxis la vamos a ver en el tercer lapso. Entonces vamos a tocar hacer incisos en cuanto a la fonética ahorita y en cuanto a la fonética y la fonología y la morfología, que eso lo vamos a ver más adelante. Tenemos la semántica, que se dedica al estudio del significado de los signos lingüísticos y de sus combinaciones desde el punto de vista diacrónico y sincrónico. ¿Okay? Su tarea es describir y explicar los significados. Tenemos la lexicografía, que es la disciplina de la lingüística que se ocupa de la elaboración de los diccionarios. Tenemos la lexicología, que se encarga de estudiar la estructura y el funcionamiento del repertorio léxico, que es el vocabulario. Y tenemos la sintaxis, que es la parte de la gramática que se encarga de estudiar las funciones de las palabras y sus relaciones en las expresiones de idea. ¿Ok? También en ese sentido, pues la sintaxis estudia la oración y su... Dentro de las disciplinas de la lingüística tenemos entonces la lingüística tradicional, que es la disciplina que prescribe y codifica de manera correcta el habla de una lengua. Tenemos la lingüística general, que analiza la lengua en sí y se dirige a proporcionar una visión global y general del lenguaje, como una ciencia que estudia la esencia y los aspectos generales del lenguaje. Tenemos la sociolingüística, que estudia la lengua y su función dentro de la sociedad. Tenemos la psicolingüística, que analiza los problemas de adquisición y desarrollo de un idioma por parte del usuario. Tenemos la lingüística aplicada, que ya hablamos hace rato de la lingüística aplicada y la teórica. Pero aquí voy en un resumen en una sola sintaxis. Bueno, es la que se dedica a la organización, la estructura y la función de los elementos de la lengua. Tenemos la lingüística pura, que estudia los sistemas generales, la fonología, la morfología, la sintaxis, la semántica. Tenemos la lingüística diacrónica, que se ocupa de los aspectos históricos y evolutivos de la lengua. Tenemos la lingüística sincrónica, que se encarga del estudio de la lengua en un momento determinado como un conjunto organizado de elementos dados simultáneamente. ¿Okay? Tenemos la lingüística moderna, que identifica las construcciones que se usan en la realidad. Okay. Y tenemos la lingüística tradicional. Ya hablamos de la lingüística tradicional. Ok. Bueno. Entonces, la lingüística tradicional es la disciplina prescriptiva y la lingüística moderna es la que describe las formas lingüísticas y sus usos. Bueno, chicos, seguimos en la próxima clase. Recuerden ampliar la información con la bibliografía sugerida. Para la próxima clase vamos a ver los niveles de la lengua y la doble articulación.